Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video donde, como habrán visto, estaremos tratando de el Fénix de los Ingenios. Vamos a hacer un recorrido breve por su biografía. Y bueno, a Lope de Vega, para empezar ya, irnos directamente, es una personalidad que es inabarcable, es polifacético y de entre los creadores del siglo de oro, él fue el escritor de mayor energía y capacidad de creadora. Ah, Juan Luis Arburg, en su Historia de la Literatura Española, él llega a decir que con Cervantes y con Lope bastaría para justificar el lugar excepcional de la literatura en española de este periodo. Eh, También contrastando un poquito ambos escritores, menciona que si por un lado Cervantes eh, prefiere reflejar todas aquellas categorías del ser humano, de todos los tiempos y de todos los lugares, Lope de Vega, por otra parte, él recurre al alma de su pueblo. Él prefiere llevar los hechos de la vida, de las gentes de su país, también los suyos, y diluirlos en centenares de comedias y de obras poéticas. Entonces, Lope de Vega nació el 25 de noviembre del año 1562. Esto fue en Madrid. Sobre los primeros años de Lope no poseemos información suficiente o segura, aunque se sabe que su padre murió cuando Lope tenía alrededor de 16 años. Su madre va a morir unos 11 años después. Y bueno, sobre los estudios de Lope de Vega, también no se conocen suficientes detalles, pero se sabe que asistió al colegio que dirigía Vicente Espinel. Este fue autor de la vida del escudero Marcos de Obregón. Y Pérez de Montalbán dice que Lope de Vega habría sido un niño prodigio. Ah, de acuerdo a lo que él menciona, bueno, parece ser que Lope ya desde los 5 años leía en romance y en latín. Y que, bueno, aunque podía leer Lope de Vega, todavía no sabía escribir, pero que los versos que hacía se los daba a sus compañeros de grados más avanzados para que los pudieran escribir por él. Lope de Vega también, por ejemplo, como Quevedo, estudió con los jesuitas. También Juan Ruiz de Alarcón va a estudiar con los jesuitas en algún momento. También Espinosa Medrano, pero ya eso en Hispanoamérica. También él va a tener su formación en un colegio jesuita. Es algo común a varios escritores del siglo de oro. Bueno, pues no va a ser la excepción en Lope de Vega. También él va a estudiar con los jesuitas, donde seguramente él ahí estudió gramática y retórica. Y más tarde él visitaría, bueno, la Academia Real para ahí aprender matemáticas y astronomía. También es probable que Lope de Vega haya pasado por la Universidad de Alcalá, y esto habría sido entre los años de 1577 a 1582, ayudado en ese momento por Jerónimo de Manrique, el obispo de Ávila, con quien estuvo a su servicio. Al parecer también Lope de Vega estuvo o visitó al menos la Universidad de Salamanca, pero bueno, va a ser ahí donde se va a enrolar como soldado para la expedición que conquistaría para España la isla Tercera. Esta isla se negaba a obedecer a Felipe II, así que bueno, Lope va para allá, la expedición duró solamente 2 meses y bueno, regresa Lope de Vega. Y entonces, a partir del año 1581, podemos decir que este va a ser el inicio de la carrera literaria de Lope de Vega. Ya para 1584 lo vamos a ver colaborando en el Jardín Espiritual de Pedro de Padilla, 2 años más tarde en el Cancionero de López Maldonado, y ya se había hecho Lope de Vega alguna fama. Hay que pensar que para 1581
Lope de Vega tendría alrededor de 19 años, casi 20, bueno, muy muy joven. Y bueno, más o menos por esos años, ahorita no tengo el dato preciso, bueno, se publica por ahí la Galatea de Cervantes. Y en la Galatea, Cervantes homenajea a Lope de Vega en el canto de Calíope, que voy a leer aquí los versos. Dice así: muestra en un ingenio la experiencia que en años verdes y en edad temprana hace su habitación ansí la ciencia, como en la edad madura, antigua y cana. No entraré con alguno en competencia que contradiga verdad tan llana, y más si acaso a sus oídos llega lo que digo por vos, Lope de Vega. Entonces, bueno, estas palabras, cuando homenajeaba o estaba homenajeando Cervantes a Lope de Vega, que bueno, no siempre va a ser así. Habrían sido enemigos o al menos llevarían alguna buena relación en un primer momento, pero bueno, después Lope de Vega iba a ser enemigo de Cervantes, así como también Lope tendría a otros tantos enemigos en su momento. Está Góngora, está Juan Ruiz de Alarcón, por ejemplo. Pero bueno, también por aquellos años, en los inicios de Lope, él había traducido de latín un poema de Claudiano. Y aunque no va a ser su producción erudita o las traducciones las que le iban a permitir alcanzar la fama, más bien Lope se dio a conocer como un autor de romances, moriscos y pastorelis. Entonces, durante esta época de inicio, bueno, pues Lope de Vega escribe romances, pastoriles y moriscos, ¿no? El romance, hay que recordarlo, era una forma poética de menor prestigio que los metros italianizantes. De hecho, poetas de la talla de Luis de Góngora aceptaban la poca importancia de este género y que más bien tenía un papel como una suerte de carta de presentación o incluso de aprendizaje de los poetas. En estos romances, Lope de Vega difundía sus amoríos, sobre todo los que al principio estuvieron dedicados a Elena Osorio. Que bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a trazar así como una línea, como para tener aquí otro cuadro que vamos a ir formando. Porque van a ver que algo que también es constante en Lope de Vega fueron los constantes amoríos que tuvo. Se casó en 2 ocasiones, pero bueno, tuvo casi 20 hijos dentro y fuera del matrimonio. A veces compartía favores con otros hombres. Entonces, Lope de Vega o buscó, andaban muchas relaciones al mismo tiempo, o al menos parece que es una constante. Entonces, con quien sabemos, la primera que habría sido de sus amorios, bueno, pues fue Elena Osorio, de quien Lope, bueno, pues estuvo enamorado y a quien a veces Lope va a nombrar en sus poemas como Filis o como Zaida. Lope de Vega va a tomar para sí los seudónimos de Gazul o de Belardo. Esta Elena Osorio era hija del actor Jerónimo Velázquez. Ella también va a ser la protagonista en La Dorotea, una novela autobiográfica de Lope. Las dedicatorias que Lope le haría a Elena, bueno, redundarían en daño para el propio Lope, porque Elena, bueno, estaba casada. Pero su marido, que generalmente estaba ausente, bueno, pues hizo poco para detener a Lope. La familia de Elena, sin embargo, toleraba el comportamiento de Lope porque al parecer el madrileño le entregaba comedias a Velázquez. Y de hecho, bueno, pues llegó a compartir Lope de Vega los favores de Elena con Francisco Perrenot de Gran Vela, a quien Lope llama Don Vela en La Dorotea. Finalmente, la familia forzó el rompimiento de la pareja,
Y esto, bueno, pues esto enfureció a Lope y lleno de celos, bueno, pues compuso y difundió por Madrid una serie de composiciones altamente ofensivas en contra de los Velázquez. La familia apeló a la justicia, demandaron a Lope por difamación. Después de un proceso que habrá durado pues, algún tiempo, pues Lope fue a la cárcel y posteriormente se le condenó a 8 años de destierro de la corte y 2 del reino, bajo pena de muerte si no cumplía con la sentencia. Y bueno, antes de seguir adelante, quiero citar aquí o recortar aquí un poquito las palabras del lopista Antonio Sánchez, uno que aquí puse aquí en la bibliografía. Antonio Sánchez, bueno, es uno de los lopistas más importantes que hay. Y él llega a mencionar y a decir que, bueno, no existen datos suficientes para juzgar si el Fénix, es decir, Lope, procuró que sus romances se leyeran en un modo biográfico, o si esto fue una tendencia ajena a sus designios. Los poemas de Lope poseían muchos atractivos, por ejemplo, el preciosismo de las descripciones, las tonadas que los acompañaban y difundían. Un testigo de la época, Juan Rufo, llegó a señalar la unión significativa entre el romance y la música. Entonces, Lope pues habría estado interesado en el romance por un fin estético, no quizá poniendo en primer lugar la precisión o la interpretación biográfica. Sin embargo, hay que decirlo, bueno, como comenta Sánchez, que la vida del autor sirvió como un incentivo de actualidad y para atraer al público. Esto, bueno, va a ser un recurso que Lope de Vega va a seguir utilizando. Por ejemplo, en la comedia Los Locos de Valencia, ahí, bueno, aparece Belardo. Y, bueno, la fama que alcanzó Lope de Vega le permitió ser, en palabras de otro lopista, de Antonio Carreño, ser el máximo creador del romancero nuevo, permitiendo que sus composiciones fueran difundidas ampliamente. Vamos a leer algunos de los romances. Estos van a estar en sus hojas de selecciones de poesía, y entre ellos vamos a leer dos famosos romances. Uno es el de Sara la estrella de Venus y el otro es el de Mirasaide, que te digo. Pero bueno, volviendo a la biografía, sin embargo, Lope de Vega no hizo caso. Y al poco de tiempo, bueno, vamos a agregar aquí a alguien más, raptó a Isabel de Urbina. Isabel de Urbina. La familia de Isabel aceptó el matrimonio, pues solamente para evitar el escándalo. Y bueno, la unión se realizó en Madrid, pero con poderes. Hay que recordar que Lope no podía entrar a la ciudad. Y bueno, Isabel de Urbina fue nombrada Belisa en la poesía de Lope, y bueno, a Belisa ahí se le dedicó todo un ciclo de romances. Sin embargo, 2 semanas después, Lope de Vega se alistó en la Armada Invencible, un evento que dejó retratado en el romance Ensíllenme el potro sucio, un romance del que se va a burlar Góngora y va a escribir el suyo burlándose de Lope, y además también burlándose de lo que son ya los romances del lugar al que han llegado en la poesía. Pero bueno, en la campaña de la Armada pues no le fue nada bien a Lope de Vega. Ahí perdió la vida su hermano Juan, y también se cree que ahí pudo componer parte de su poema caballeresco La hermosura de Angélica. Entonces, vuelto en campaña, partió con su esposa rumbo a Valencia. Y Valencia a la larga va a definir su rumbo como dramaturgo, porque ahí él estuvo en contacto con un grupo de escritores orientados en la misma dirección que él, que era combinar trama novelesca con el realismo costumbrista. Además, fue allí donde Lope compuso muchos romances con los que alcanzó gran fama, y de hecho fueron recogidos en los cancioneros de la época, uno de 1588 y otro de 1591.
Las comedias que Lope escribió, bueno, pues eran enviadas a Madrid al empresario Gaspar de Porres, y no tardó mucho en que Lope fuera saludado en las calles como el Fénix de los Ingenios. Finalmente, él terminó el destierro en 1590 y entonces Lope se puede trasladar a Toledo. Ahí él fue secretario del duque de Alba durante 5 años y a esta época corresponde su novela pastoril La Arcadia. La relativa calma de este periodo, una calma económica, acabó cuando la esposa de Lope murió cuando nació cuando nació su segunda hija, la que de hecho pues murió un poco tiempo después. Lope entonces regresa a Madrid y ahí se amancebó en 1596 con la viuda Antonia Trillo. Entonces es otra de las mujeres que sabemos, Antonia Trillo. Um, Posteriormente va él a contraer matrimonio en 1598 con Juana de Guardo. Vamos a escribirla aquí, Juana de Guardo. Se decía que López solamente se había casado, bueno, pues por la dote, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Posteriormente una disposición de Felipe II ordenó cerrar los teatros por un tiempo. Quizás recuerdan cuando tuvimos una clase donde hablamos sobre la censura en el Siglo de Oro. En ese momento hablamos un poquito sobre esa disposición de Felipe II. Si tienen por ahí sus notas, revísenlas para recordarlas un poquito por qué. Aquí no lo voy a hacer, pueden consultar sus notas. Pero esta disposición dejó a Lope sin ingresos, entonces orilló a Lope a acomodarse como secretario del Marqués de Sarriá. Al mismo tiempo, la pasión amorosa se hacía otra vez presente en la vida de Lope y esta vez fue con Micaela Luján. Micaela, perdón por estar aquí, Micaela Luján. Ella era comediante de oficio y Lope se refiere a ella en sus versos como Camila Lucinda. Ella estaba casada con el cómico Diego Díaz, quien la abandonó para irse al Perú y bueno, Lope tuvo con ella 5 hijos, vivió maritalmente con ella y eso no impidió que al mismo tiempo Lope tuviera hijos con Juana Guardo, que se había quedado en Toledo. Se decía que Micaela era de escasa ilustración, por lo que Lope quiso fingir que su amada poseía dotes literarios, así que compuso versos para que ella los firmara y otros que hizo publicar al frente de sus libros. De esta época es La hermosura de Angélica, sus rimas y El peregrino en su patria. Y en todos estos poemas ensalzaban al autor, con lo que esto era pues un autoelogio descarado. Todos sabían que era Lope el que estaba escribiendo esos versos y no Micaela. Al parecer, la relación se acabó en el año de 1608 porque nunca volvió a aparecer Camila Lucinda en sus versos. Y pues con Lope asentado en Madrid y mudando a su familia para allá, Lope terminó por vivir en la calle de Francos, que hoy es la calle Cervantes, y a unos pocos metros pues también estaba viviendo por ahí el mismo Miguel. Lope estaba en la cumbre de su madurez y es alrededor ya de estos años cuando, escribe sus mejores obras. Está por ahí La Dama Boba, Fuenteovejuna, Peribáñez, el villano en su rincón. Y tras una serie de largos achaques de Juana, Lope la cuidó con amorosa solicitud hasta que ella murió en el año de 1613. Además, las propias enfermedades de Lope y los problemas financieros, pues le provocaron una crisis espiritual. Así que, Lope de Vega planeó ordenarse como sacerdote y aunque durante los trámites reglamentarios para su ordenación, pues no tuvo empacho en seguir teniendo otros amoríos. Pero finalmente pudo dar en mayo de 1614 su primera misa en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde poco antes había enterrado a su esposa.
Sin embargo, su confesor, el duque de César, con quien Lope se carteaba y de hecho le comunicaba sus secretos más íntimos, le prohibió a Lope que se ocupara del sacerdocio debido a su vida pues inmoral que tenía Lope y como para que fuera sacerdote. Bueno, pues eso no le gustaba al duque. Entonces amenazó a Lope con no darle la absolución. Entonces, bueno, Lope decide pues no seguir ese camino. Pero entonces llega una de las pasiones que más sacudió al poeta y se trató con Marta eh, de Nevares. Marta de Nevares Santoyo, a quien en sus versos suele llamar como Amarilis o Macía Leonardo. Nevares Santoyo estaba casada con un hombre de negocios, un tal Roque Hernández, una persona a la que el mismo Lope admiraba, por sus perfecciones, por sus gustos, por su sensibilidad también. Y bueno, este amor nuevo de Lope pues va a desencadenar toda una lluvia de sátiras por parte de sus enemigos. Juan Ruiz de Alarcón lo va a hacer en una de sus comedias, Luis de Góngora también, alguna poesía. El marido termina por enterarse, hubo pleitos, amenazas, desazones, todo hasta la inesperada muerte del marido. Acontecimiento que el mismo López celebró con burlas y con burlas muy crueles. Pero bueno, esta Nevares terminó por irse, se mudó a la casa de Lope, pero bueno, murió enferma y bueno, ciega en 1632. Y a partir de entonces, pues bueno, aquí todo empieza a ser golpes en la vida de Lope. Su hijo Lope Félix partió rumbo a Venezuela, donde se sabe que pereció ahogado buscando perlas. Y más tarde, Antonia Clara, la hija de María de Nevares, fue raptada cuando tenía 17 años por un cortesano protegido del conde duque de Olivares. Entonces, estas pesadumbres pues debilitaron a un Lope ya de 72 años que no podía levantarse de lo que estaba viviendo. Le tocó experimentar lo que él mismo hacía, que robaran a su hija adoptiva, y así Lope de Vega terminó muriendo el 27 de agosto de 1635. Entonces, pues esta es una rápida, una breve biografía de Lope de Vega. Aquí está alguna bibliografía que puedan quizá consultar, y también de la que principalmente armé para hacer esta biografía. Este es un dibujo de Madrid más o menos de la época en la que pudo haber vivido Lope de Vega, y bueno, pues no hace falta decirlo, este es el retrato de Lope de Vega, ¿no? Bien, entonces con esto damos terminado a este video y seguiremos aprendiendo más sobre escritores del siglo de oro, analizando literatura, pero bueno, por lo pronto que pasen un muy buen día y síganse cuidando durante esa temporada. Adiós.